Gracias, querido Martín. Ingeniero, el tema de los cortes también afecta de alguna manera la diagramación del traslado del personal de vialidad o ya están en los distintos campamentos y no afectaría. No, sí afecta. Digamos, nosotros, por ejemplo, hoy, que estaba previsto continuar con dos frentes de trabajo con asfalto, no se va a hacer, porque eso necesitamos un traslado desde las plantas asfálticas al lugar de trabajo. Habrá otra zona que el campamento está cerca, no necesitan trasladarse tanto, seguramente eso sí pueden trabajar, pero la parte de asfalto no. Bien, Ricardo, a partir de la nueva diagramación en materia de obras públicas con la asunción de Soria a través de un decreto y que ahora lo va a refrendar la legislatura provincial, ¿en qué lugar, cómo va a ser la administración y el trabajo de vialidad basada, por supuesto, en lo que vaya a proyectar Soria como ministro? Bueno, en realidad nosotros antes pertenecíamos Secretaría de Obras Públicas y Ministerio de Economía, y ahora lo único que nos ha cambiado a vialidad es depender de otro ministerio, nada más. Nosotros somos autárquicos, además en ese sentido no tenemos mayor inconveniente, sí seguramente hasta que se arreglen el tema de partidas presupuestarias, hay otras áreas que sí van a tener algún inconveniente. Inconveniente que supongo que se va a solucionar en breve, pero nosotros no. Bien, ¿cómo está hoy? Porque el tema económico, el tema financiero, el tema combustibles, todo tiene que ver con todo y especialmente en la columna principal, que es el efecto multiplicador que tiene obras públicas y por ende también vialidad provincial. Por un lado, obras que se hacen por administración, otras que se hacen a través de licitación, pero creo que lo más importante hoy es que no se caiga el dinero para la obra pública, por estos motivos que estamos hablando. ¿Cómo está hoy el tema combustibles, por ejemplo? Estamos con problemas. Nosotros ayer se nos cayó una licitación de 100.000 litros de gasoil, porque los oferentes no están en condiciones de comprometerse a entregarnos esa cantidad. Cierto es, no nos entregan todo junto, nos van entregando en la medida que necesitamos. A ver, se cayó la licitación, ¿por cuántos litros? 100.000 litros. Por faltante y además porque dicen no hay un precio. No se pueden comprometer a entregarnos porque tienen cupos. Mamita. Además el tema, cuando empieza a variar el precio, también nosotros tenemos que reducir la cantidad que compramos, que adquirimos en cada compra. Perdón, cuando habló de los 100.000 litros, esa cantidad de combustible, ¿en qué tiempo lo llega a utilizar vialidad? Nosotros utilizamos 120, 150.000 litros por mes. Por mes, es decir, casi el 80% de un mes calendario de actividad. Claro. Es mucho. Sí. Y además justo frente a la necesidad que decíamos, calzar el efecto multiplicador por la cuestión laboral, porque decíamos, algunas obras lo hacen por licitación, otras por administración. Claro. Este problema es directo nuestro cuando es en la obra por administración. Sí. En la obra por contrato, el contratista es el que tiene que lidiar con eso y tiene que justificarnos a nosotros a la hora de solicitar ampliación de plazo o algo por esos motivos, ¿no es cierto? Porque está la urgencia. Claro. Está la urgencia, cuando hablamos de urgencia, la recuperación de las rutas y caminos, especialmente los productivos, porque ahora comienza la cosecha gruesa, viene la cosecha de citrus. Digo, viene el movimiento más importante en Tucumán. Sí, sí. Después nos ocuparemos a través del sector industrial qué pasa con el tema gas, distribución de electricidad, pero puntualmente el trabajo territorial en piso de vialidad, porque veíamos maquinaria, porque ahora se está trabajando en forma conjunta, también con el Ministerio del Interior, sí, Dirección Provincial del Agua, y me estoy olvidando de una repartición. En realidad nosotros... la DPA, perdón. La Dirección del Agua. Sí. Nosotros trabajamos bastante, proyectamos muchas cosas con el Ministerio del Interior, sí, porque
obviamente, después de las lluvias, Sí. los caminos vecinales, la red terciaria, Sí. queda en muy malas condiciones. El gobernador nos dio instrucciones que quería que se inicien las clases, que no haya escuelas que no puedan acceder, Sí. que los caminos estén en malas condiciones. Y justo habíamos tenido una tormenta muy grande, a 3 días, creo, de iniciarse las clases, o 4 días. Que mostramos imágenes ahí en la zona del Sacrificio, Alto el Puesto. Claro, claro. Estas son imágenes de la recorrida que hacíamos a través de los primeros y después material que también nos acercaron a través de la producción y que editó también Ariela Petina y que estamos mostrando. Claro, ¿Hoy ya se puede llegar a los establecimientos educativos? Sí. En Alto el Puesto, que no es esa, creo, la imagen de Alto el Puesto exactamente, pero ahí hay dos escuelas Sí. que se borró el camino prácticamente. Entonces hubo que reconstruirlo. Estuvimos una semana, creo, trabajando todos los días ahí para poder dar acceso a las escuelas. Y así pasa en todo el resto del interior. Entonces teníamos como prioridad las escuelas. Entonces ahí tenemos una combinación, si bien el Ministerio de Educación nos da la información de cuáles son las escuelas más que tienen el acceso más complicado, ahí arreglamos con el Ministerio del Interior qué comuna no puede dar la solución, entonces vamos nosotros. Sí. Ahora, en algún momento, no sé si se habrá solucionado el inconveniente, si tenía tal comuna un problema, no le podía pedir prestado a otra comuna, sino directamente a las dependencias provinciales, Dirección Provincial del Agua o Vialidad Provincial. También por allí es muy engorroso el trámite administrativo para el traslado de las maquinarias, por ejemplo. No, administrativamente no hay mayor inconveniente. Lo que pasa es que las comunas tienen muy poco equipamiento. Entonces, si no recurren a las reparticiones provinciales, Sí. obviamente lo primero que recurren es al Ministerio del Interior, que también tiene un equipamiento menos que el nuestro, pero algo tiene. Claro, porque ayer escuchaba declaraciones del ministro del Interior, Miguel Acevedo, que la prioridad era el tema de las rutas y caminos productivos. Claro. Ahí está la prioridad. Y por supuesto, al fortalecer el tema de las estructuras productivas, también muchos establecimientos educativos que no tenían clases, ya todas las escuelas en el interior, en las comunas afectadas por las lluvias, tienen clases presenciales. Entiendo que sí. Bien. ¿Cómo ve el panorama en cuanto a la recuperación de la economía y los cumplimientos de los proyectos en materia de obras públicas? ¿Qué rol tiene en el dinamismo de la economía provincial, el funcionamiento o que se cumplan con las obras provinciales, Ricardo? Obviamente, la obra pública tiene un efecto multiplicador, bueno, eso lo sabemos todos, un efecto multiplicador muy grande. Si bien la obra vial como mano de obra no es el gran impacto, obviamente tiene mucho más impacto una obra de vivienda, ¿cierto? Ahora, la obra pública, la parte vial tiene su impacto porque las comunicaciones son fundamentales. Por lo productivo, por lo turístico. Claro, claro, claro. Y en este caso particular que decías vos, los productivos y lo turístico, nosotros en este momento estamos trabajando, ya está en ejecución el tramo de la Ruta 307 entre Ampimpa y Ruta 40. ¿Ya están trabajando? Ya están trabajando, hace un mes que inició la obra. Sí. Así que, y ya se licitó el día 30 el otro tramo entre el Infiernillo y Ampimpa. Ricardo, una pregunta puntual, porque estaba pensando en la provincia, en la conectividad terrestre que tiene la cantidad de rutas provinciales, interprovinciales, cruce con las rutas nacionales. Y estaba viendo ahí imágenes del traslado de asfalto, de la capa asfáltica. ¿Cuántas plantas tiene Tucumán? Porque recordamos que, si no me equivoco, Famaillá también inauguró una hace poco. ¿Cuántas tiene en general? Y tiene otra, entiendo, Aguilares. Aguilares, la Municipalidad de San Miguel Tucumán también tiene. Sí. Y nosotros tenemos 2. ¿A dónde están ubicadas las de vialidad? Tenemos una en Lules, en La Bolsa,
y otra en Altagracia, en la zona de Burruyaco. Bien, es decir, cubriendo prácticamente los Sí, 4 tenemos puntos la idea cardinales. de trasladar una de estas dos. Sí. Lo ideal sería ponerla en la zona de la ruta 304, intersección 307. Ahí hay una cantera muy importante y Sí. que sería un baricentro también. ¿Es cara una planta asfáltica? Es cara. ¿Cuánto cuesta en este momento? No lo tengo. Sí. Lo que sí es caro es todo la logística que lleva. Porque todos vemos salir el asfalto por una punta. Ahora, hay que empezar el trabajo en el río o en la cantera, clasificar ese material, parte de ese material va a trituración, de ahí va a las tolvas. Los asfaltos tienen que tener tanques de calentamiento para mantenerlo siempre con la temperatura y recién va todo eso a la planta donde se hace la mezcla. ¿Y qué material, con qué material se utiliza para dar la temperatura ideal? El cemento asfáltico lo que se utiliza. Sí. En el lugar del cemento, cuando uno ve el hormigón, Sí, sí. el aglutinante es el cemento Portland. Sí. Acá el cemento asfáltico. Por eso. Pero también hay faltante en ese sentido. Sí, señor. También nos están entregando con limitaciones. Ahora, vialidad, cuando decía ente autárquico, ¿recibe por goteo los fondos de una partida especial que... porque incluso el propio Fabián Soria reconoció, por ahora no tenemos el dinero porque al eliminarse alguna secretaría se va a calzar económicamente y para tener los fondos. En este caso, ¿cómo es la llegada de fondos? ¿Es como una coparticipación? Sí, casi todas las vialidades del país. Digamos, esa es una de las condiciones cuando se impuso allá en el tiempo el impuesto a los combustibles. Sí. Es fondo específico. Sí. O sea, viene directamente a las vialidades. Pero esos son fondos nacionales. Fondos nacionales. Claro, en Tucumán se tiene un presupuesto propio. Claro, claro. A ver, esos fondos nacionales, yo creo que esto lo he conversado varias veces con vos, no alcanzan ni para mantener hoy en día. Entonces, todo el resto es rentas generales o en las obras que te nombré recién, que son fondos nacionales. Claro, y el tema de la inflación, la adecuación de precios también. Ah, es espantosa. ¿Qué definición? Porque estamos hablando, por eso sería importante esto que va a aprobar la legislatura en cuanto al desembolso de fondos para recuperar las viviendas de manantial, pero que le entreguen, porque no se puede estar permanentemente con parches, porque esto, la adecuación de precios, no digo ahora, ¿no? Recuerdo década del 90, por allí la adecuación de precio era el doble de lo que cotizaban en el inicio de la construcción de viviendas. Esto de espantoso, la adecuación de precios, tiene que ver con la inflación. Claro. El día 30 que te decía que se abrió la licitación de la 307, el presupuesto oficial que tenía 4 meses era 1.400 millones, 4 o 5 meses tenía. ¿Cuánto? Perdón. Era 1.400 millones. Sí. Y las ofertas andan en el orden de los 2.000. Las ofertas son a la fecha de la licitación. Sí. El presupuesto oficial es a la fecha que se lo hizo, ¿no es cierto? Pero la oferta es al mes que se abre la licitación. Ritmo de obra pública con esta inflación. Bueno, estamos con el 50% anual. Y hay insumos como el combustible y el asfalto que tienen un impacto más importante a veces que la inflación. Perdón si hago una pregunta muy fuera de lugar o equivocadamente. ¿El tema alquitrán todavía se lo sigue utilizando? No, en realidad es el cemento asfáltico que tiene muchas variantes, ¿no es cierto? Sí. Hay muchas características de cemento asfáltico. Nosotros, por administración, utilizamos el cemento asfáltico, digamos, el más común de todos. ¿Y por qué? A ver, ¿no? Esto se da bien en muchos municipios, incluso acá en la capital, que por allí colocan un material y en la primera lluvia se lo lleva puesto. ¿Por qué se da esta situación y no permanece por lo menos 1 o 2 meses? A ver, si hablamos del bacheo, sí,
generalmente es porque los bacheos están mal hechos. Un bacheo, para arreglar un bache hay que encuadrarlo, regarlo con el riego de liga que se llama, Sí. que es el que pega después el asfalto, colocar la mezcla asfáltica y rodillar. Digamos, todo eso, si vos te fijas, ojo, no voy a criticar a nadie porque en el caso nuestro muchas veces uno ve que lo hacen. Bueno, me sucedió que le iba a dar... ¿Por qué le pregunté esto, Ricardo? Fuimos a Bellavista, lo voy a decir, fuimos a Bellavista, agarramos, no recuerdo qué ruta interprovincial, pum, lluvia, bache. 2 semanas fuimos, Jurado. Llovió. Pasamos el fin de semana y ya estaba lavado. Claro. Por eso es que me recordé puntualmente qué material se utiliza y por qué fracasa es esto. el mismo material con que se pavimenta. Lo que sucede que generalmente es porque el bache está mal, mal ejecutada el trabajo. Ahora, hay en muchos casos de rutas que tienen mucho bache que ya hay humedad adentro. O sea, ya tiene humedad lo que es la estructura de la ruta. La ruta 307 tiene mucha humedad. En realidad tiene humedad en la parte de abajo. Arriba no, donde estamos nosotros Sí. vamos a empezar a trabajar, no hay humedad, en nuestra zona llueve Sí. poco. En la parte de abajo sí, antes del Indio, por ejemplo, que tenemos Sí. una zona que se rompe Desde con Santa frecuencia. Lucía hasta el Indio. Claro, ahí se rompe con frecuencia. Bueno, ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema porque es un paquete estructural Sí. que tiene mucha humedad y hay que cambiar por otro tipo de material. Eso ya es un trabajo de mayor envergadura. ¿Se tiene idea cuánto se está invirtiendo en la recuperación de rutas y caminos hoy en este trabajo conjunto entre ustedes y distintas áreas del Ministerio del Interior? Por ejemplo, ¿se tiene una idea? A ver, yo la idea que te puedo dar es, nosotros en este momento tenemos obras entre administración y contrato, obviamente las de administración, las que las hacemos por contrato son de mayor presupuesto, pero tenemos obras del orden de los 5.500 millones de pesos. ¿Por? Entre administración y contrato. No, pero digo ese monto. ¿Pago cada cuánto? No, ese es el presupuesto total de las obras, cuánto terminan siendo no lo sé, pero con un plazo de ejecución algunas de ellas de 1 año y medio. Bien, las Pero a eso hay que agregarle todo el trabajo que hablamos en las comunas, en los municipios y demás. Hoy podemos ver este trabajo masivo que están haciendo en el camino, en el canal de Camino del Perú, que le decimos, que viene de Tafí Viejo, Sí, hemos Yerba empezado Buena. estos días, sí. Sí. ¿Eso también lo está haciendo Vialidad? Sí, lo está haciendo Vialidad. Camino de Sirga, que también tenía inconvenientes, y la famosa Ruta 315 también está en las prioridades, Ricardo. Sí, en realidad el camino de Sirga no es ruta nuestra. La hizo Vialidad en alguna época, pero Sí. no está nomenclada como ruta nuestra. Sí, el camino, la continuación del Camino del Perú, que sigue por Canal Sur, Sí. y corta La Roca y lo sigue al Canal Sur. Sí. Esa sí es ruta nuestra. El Camino de Sirga no. Mm. El Camino de Sirga en realidad no está, salvo algunos puntos críticos, el Camino del Perú, Sí. hacia abajo, no está en malas condiciones las calzadas, salvo algunos puntos, Sí. algunos lugares muy puntuales, digamos. Sí. El que sí está en malas condiciones es el Camino del Perú. Bueno, a vos que te gusta la zona y sos del lugar, Sí. repavimentamos hace 2 años, al mismo tiempo, la Avenida Constitución y el Camino del Perú. Sí. Mira las condiciones que tiene el Camino del Perú y la Constitución está buena. Sí, eso le iba a decir. La Constitución... Bueno, en el Camino del Perú, primero que tenés un gran arrastre de material sólido que viene de las calles perpendiculares cuando llueve. los otros días... Una por allí- abrasión tremenda. Sí, Ricardo, usted va a entender cuál es el comentario, que no es ni un comentario a favor de tal gestión. Cuando hablaba de las lluvias, destacaba el trabajo que hizo el intendente Noguera en Tafí Viejo, de 2 Sí. obras.
el puente de la calle Maipú Sí. y el tema de la Constitución. Y ahí quiero destacar dos casos. Es el fortalecimiento, la fuerza que tienen de las defensas que se hicieron a la par de los puentes. Es decir, no únicamente el puente, porque si hubiera construido el puente, la primera lluvia se lo lleva puesto, sino las defensas. Esa es la importancia que tiene el tema de los puentes. Todos los puentes tienen una defensa que pueden aguantar varias tormentas o algunas están débiles. No, bueno, depende de muchas cosas. El puente que vos haces referencia a la calle Maipú y el de la Constitución, que ese lo hicimos nosotros. Sí. Bueno, antes no había un puente, era una alcantarilla. Sí. Entonces, digamos, la sección de escurrimiento no daba abasto, obviamente. Ahora, desde que yo estoy de administrador de vialidad, todos los años encauzamos la zona de los puentes potencialmente peligrosos de tener grandes avenidas. Entonces, eso minimiza la posibilidad de que la estructura sufra. Encauzamos la zona, hemos hecho defensa, hemos trabajado ¿Y por qué mucho no hacen en las ese zonas de mismo puente. trabajo en todos los puentes? Lo hacemos en el 90% de los puentes, lo hacemos. Sí. Trabajamos, hacemos ASUD. Ahora, hay momentos como cuando en el 2015, creo que fue, yo no estaba en vialidad, que se hablaba de los 15 puentes que nunca fueron 15. ¿Cuántos fueron? 4. Tampoco es que 4 sea poco, Claro. pero fueron unas tormentas muy grandes, todos puentes viejos. Especialmente que sufrió fue la zona de Lule y San Pablo, Claro, la zona del río bueno, Niego. el río Lule tiene un problema en uno de sus Sí. estribos, pero estructuralmente no colapsa. Sí. Ese era puntual el problema que tenía. Sí, es San Javier, por ejemplo. San Javier 1 y San Javier 2 colapsa, un puente viejo, sin pilote. El río La Sala también pasa lo mismo. Hoy en día se están haciendo los parámetros hidráulicos que se están tomando como para hacer los proyectos han cambiado mucho. Sí. Porque las tormentas que antes se preveía la recurrencia cada 100 años, Sí. están ocurriendo cada 10, cada 15. Bueno, usted es un visionario, porque lo último que le iba a pedir era, de paso tenemos que decir que recordamos, fue elegido como presidente de la Confederación Argentina, la cámara más importante de turismo, Sebastián Llobelina. Hay un lugar que ha tenido una explosión turística y de inversión tremenda, que es el lugar que recién mencionaba, que es entre San Javier y la ruta que nos lleva a la zona de Raco, la zona Sí. de La Sala, le dice la gente. La Sala. La explosión es inmobiliaria 338 que hay y en la 340. zona. ¿Cómo está esa ruta? No está en buenas condiciones, salvo desde San Javier hasta el Cristo Bendicente, el resto no está en buenas condiciones. La subida a San Javier, digamos propiamente dicha, que es la que todos conocemos, Sí. está en condiciones regulares. Sí. A ver, quiero que Ángel Suárez se acerque un poquito acá. Una sola pregunta al ingeniero, ¿cómo le va? Es ¿Cómo le va? inquietudes de vecinos, ya que estábamos hablando hoy sobre la posibilidad de que en 4 meses se entreguen las 1000 viviendas faltantes en el Manantial Sur. Y están preguntando si están pensando o existiría una posibilidad de un tercer puente que conecte directamente la Coronel Zenaya sin hacer los desvíos que tienen que hacer hoy con los 2 puentes existentes. ¿Están pensando en hacer un tercer puente directo? A ver, en nuestro caso no lo tenemos en nuestros planes por ahora. A ver, no se olvide que eso ya estamos hablando de un tema netamente municipal. Más allá de que la ruta esté nomenclada como ruta provincial, la Coronel Zenaya y eso son municipales. Nosotros, si bien no hicimos cargo de los puentes de la Colón, que hay uno nuevo y el otro estamos estudiando si lo rehabilitamos o hacemos otro nuevo, esos fueron los originales, para darle continuidad al canal. Ahora, todo otro puente, a menos que el Ejecutivo Provincial nos dé las indicaciones al respecto, es municipal. Perdón, ¿el puente que hace referencia a Colón no es la empresa Garber que lo está haciendo?
Tensolite Garber, que ya terminó, es sobre la Colón, ya está Sí. terminado. Ya está. Sí, está funcionando. Bien. El otro estamos viendo si lo podemos recuperar o no. Ricardo, algo que haya quedado en el tintero. En realidad, creo que las cosas más importantes las hemos hablado, más allá de que esto que te decía yo, que teníamos más de 5.000 millones en obra, estamos también con el acceso a Tranca, que era importante. ¿Pero eso lo hace Vialidad Provincial o el Vialidad Nacional? comitente es Vialidad de la provincia. ¿Cómo? El comitente de la obra es Vialidad de la provincia. Sí, pero esos son fondos Son nacionales. recursos nacionales. Ah, recursos nacionales. Sí, pero lo hacemos nosotros. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí seguramente va a quedar pendiente muchas preguntas, porque nos dice Guadalupe que estamos recibiendo muchos mensajes, pero... Sí, una sola. A ver, Ariel Gustavo Guerra. Sí, Ariel. Ya que hablamos de puentes, puente de la ruta 309 que va, o que recorre Zárate, sí, va desde la ruta que va a San Pedro hasta, atravesando la zona de Zárate, hasta casi el acceso al Tala, ya en la provincia de Salta. Sí, lo conozco. El puente está desde hace muchos años fuera de servicio y este verano, cuando la gente intentó cruzar por el río, porque el único paso que le queda es por el río, en varias ocasiones hubo problemas con vehículos que fueron arrastrados y personas que estuvieron a punto de sufrir graves accidentes porque el puente, creo que desde el 2013, ya va a cumplir 10 años que está sin operar. A ver, yo fui inspector cuando yo me recibí trabajando ya en Vialidad, en el año 83 fui de inspector a esa zona. 83, 84. Ya el puente tenía una deformación porque había tenido un asentamiento, o sea, estamos hablando de mucho antes. Sí. Batir. En el año 2015 o 14 tiene un nuevo asentamiento, entonces ahí se prohíbe directamente el tránsito hasta la fecha. Nosotros, es un puente de más de 100 metros. En muchas ocasiones hemos intentado buscar financiamiento para eso. Ahora, esto es como los volúmenes de tránsito que se manejan en la zona son bajos. Entonces, financiamiento internacional es muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque generalmente apuntan a donde la tasa interna de retorno va a ser importante. Y entonces esas son zonas donde no lo va a ser. Y obviamente la provincia en su red, por más que la financiación sea de rentas generales o financiación de vialidad, siempre se apunta a los lugares donde tenemos mayores volúmenes de tránsito. Y así estamos haciendo, por ejemplo, el de la 323, que es el que va desde la 157, pasa por Santa Rosa de Leales. Es una ruta productiva con un tránsito tremendo, donde había un puente metálico muy viejo, que de 80 años, estamos haciendo uno nuevo a la par. Entonces, es como tu casa. Si se te llueve la habitación, no te vas a poner a hacer otra cosa que no sea lo más importante. Y lo importante acá está marcado por los volúmenes. Sí. Siempre estamos buscando financiación para ese puente. Hasta que no es fácil. Que no es fácil, sí. Diría el profesor... ¿Te puedo decir algo más? Sí, con mucho Vos me gusto. hablabas de la Ruta San Javier. La Ruta San Javier, digamos, todo lo que se hace sobre la ruta es generalmente, desde que yo estoy, por lo menos por administración y demás, también es un lugar donde es muy difícil encontrar financiación internacional por los volúmenes de tránsito. Hay que buscar algún programa que apunte al turismo. Bueno, va a llegar. ¿Sabe por qué, Ricardo? Soy muy optimista. ¿Se acuerda cuando hasta hace pocos años la gente no creía que el Cadillal podía cambiar? Obviamente, cambió. obviamente. Bueno, el tema del Cristo Bendicente, más la primera confitería, Sí. y si se lo explota turísticamente al nudo Cadillal, Racos, Gambón Claro. y San Javier, Obviamente. ¿o usted cree que los visionarios que hoy están construyendo emprendimiento en esa ruta no saben que se viene la recuperación? Sí. ¿O no? Sí. Vos sabés que hablando de esto, que por ahí sale un programa específico, el puente sobre el río Jaya, Sí. que es el puente que entra al Parque Nacional Los Alisos. Sí. El volumen de tránsito que tiene es bajísimo. Apareció un programa
para acceso a parques nacionales. Entonces, a través del CFI se está financiando el proyecto porque estaría la fuente de financiación de la obra también. Ahí va a tener mucho que ver